¿Qué día en los mercados? Una jornada que de verdad arrancó el borde del precipicio, con un pánico generalizado, pero que, contra todo pronóstico, tuvo una recuperación espectacular. Hoy vamos a desglosar exactamente eso, un día de infarto, basándonos en el informe diario de ARGCO Capital. Vamos a verlo. Y la mecha se encendió con esta frase. Apenas arrancaba la sesión en Asia y ¡pum!, un discurso del presidente Trump que tiraba por la borda cualquier esperanza de calmar las cosas con Irán. Estas palabras fueron literalmente la gasolina que incendió todo. Totalmente. Y la reacción más inmediata, la más visceral, la vimos en el mercado de la energía. El precio del petróleo se llegó a disparar más de un 10%, una subida brutal que de inmediato encendió todas las alarmas sobre una posible estanflación. Ya saben, ese escenario horrible de alta inflación con la economía estancada. Y el pánico fue como un efecto dominó. Se esparció por todo el mundo. Como vemos acá, Asia se tiñó de rojo, con el Nikkei cayendo casi un 2.4%. De ahí la ola pasó a Europa, que abrió con bajas muy fuertes, y los futuros en Estados Unidos ya anticipaban lo que parecía una verdadera masacre, con caídas proyectadas de más del 1,5%. Bueno, metámonos de lleno en el ojo del huracán. El mercado energético y toda la tensión geopolítica con Irán fueron sin duda los grandes protagonistas de la jornada. Es que la situación en el estrecho de Hormuz es crítica. Fíjense en estos datos del informe. El flujo de crudo se desplomó un 95%. Y para colmo, Irán le suma complejidad al asunto, exigiendo peajes en yuanes o en stablecoins. El resultado, el diésel en Europa por las nubes y el petróleo Brent superando los $107. Pero, y acá es donde la historia se pone buena, justo cuando todo parecía que se iba al pozo sin fondo, el mercado encontró una línea de defensa, un nivel técnico clave que la verdad lo cambió todo. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Con el petróleo volando por los aires y la retórica de guerra a tope, ¿qué fue lo que hizo que Wall Street no solo frenara la caída, sino que terminara el día casi como si nada? La respuesta está clarísima en este gráfico. El S&P 500 abrió para abajo, se desplomó y ¡clac!, tocó los 6.500 puntos con una precisión quirúrgica y desde ese punto exacto rebotó con una fuerza impresionante para cerrar incluso por encima de la apertura. Una batalla campal entre los que vendían por pánico y los que compraban por oportunidad. Y lo más interesante es que en ese mínimo, en los 6.500 puntos, se formó este patrón técnico. Una estrella del amanecer. Para los que siguen el análisis técnico, esta es una señal muy potente. Básicamente te dice, ojo, que la venta masiva se está agotando y están entrando los grandes a comprar. Pero ojo, la recuperación no fue solo magia técnica. Detrás hubo una contranarrativa muy fuerte que le dio argumentos a los compradores. La solidez de la economía de Estados Unidos, que se vio reflejada en datos macro muy buenos. El dato clave del día fue un verdadero salvavidas, las solicitudes de subsidio por desempleo. El mercado esperaba 212,000 y la cifra real fue de solo 202,000, un número muchísimo mejor de lo que se pensaba, que le gritaba a los inversores que el mercado laboral sigue increíblemente fuerte. Y para reforzar todavía más esa idea, el informe de despidos corporativos mostró una caída del 78% comparado con el año pasado, o sea, a pesar de todo el ruido geopolítico, la economía real, por lo menos en el empleo, sigue mostrando una salud de hierro. Y para rematar la remontada, sobre el final del día apareció un rumor de paz. La noticia de un posible acuerdo entre Irán y Omán para calmar las aguas en Hormuz. Aunque era algo tentativo, fue suficiente para dar el último impulso de optimismo y obligar a los que apostaban a la baja a cerrar sus posiciones, acelerando todavía más la subida. Y así llegamos al final de la jornada. Un cierre que, si uno solo mira los números finales, podría pensar que fue un día súper tranquilo. Pero nada que ver, fue una montaña rusa de emociones. Este gráfico lo dice todo. El S&P 500 y el Nasdaq, después de haber caído más de 1.5%, terminaron prácticamente sin cambios. Pero la verdadera señal la dio el Russell 2000, el índice de las empresas más chicas. Que este índice, que depende tanto de la economía local, terminara con una suba sólida, le dijo al mercado que la confianza en la fortaleza de Estados Unidos le ganó la pulseada al miedo. Y esta es la conclusión clave del informe de ARG Call.
La jornada de hoy nos dice que, a pesar del pánico, hay capital institucional, dinero grande, esperando estas caídas para comprar. Ven valor a estos precios y no están dispuestos a dejar que el mercado se desplome sin más. Muy bien, la batalla de hoy se ganó, pero la guerra no ha terminado. Entonces, ¿a qué le tenemos que prestar atención en los próximos días? El informe nos deja 3 puntos clave. A ver, primero, las nóminas no agrícolas. Mañana sale el dato de empleo más importante, pero con los mercados cerrados, así que la reacción la veremos el lunes y puede ser explosiva. Segundo, la situación en Hormuz. Cualquier novedad, sea buena o mala, va a impactar directo en el petróleo y la inflación. Y tercero, los niveles técnicos. El soporte de 6.500 demostró ser una muralla. Ahora, la próxima prueba de fuego está en la resistencia de 6.750. Una jornada sin duda fascinante y llena de lecciones. Para seguir profundizando en estos temas y tener el análisis día a día, no dejen de visitar la web argecol.com.ar. Este fue un informe de ARG Col Capital.